Si usted pudiera evaluar cómo su iglesia, o tal vez usted mismo reconoce la labor y el esfuerzo que los hermanos que sirven como pastores o misioneros dentro de la congregación están recibiendo de parte de ustedes, ¿cuál podría ser esa evaluación? ¿Cuánto cada uno de nosotros reconocemos el esfuerzo que ellos hacen por velar por nuestra vida espiritual, por nuestros intereses ante el Señor, y cómo ellos nos guían, nos conducen con amor, con cuidado, nos enseñan de su palabra? Y nosotros somos capaces de reconocer ese esfuerzo. ¿Y de qué manera lo hacemos? La lección de hoy día que vamos a ver aquí en Un Momento con Dios, vemos cómo Pablo defiende su derecho de ser apóstol y cómo a través de varios versículos les muestra que él, pudiendo utilizar el derecho de apóstol, él nunca lo utilizó para evitarse tropiezo al evangelio, pero que la iglesia en Corinto debería reconocer de una manera muy diferente la forma como ellos estaban honrando a los pastores. Esta es nuestra lección de hoy día aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 1 al 14. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias despensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pablo, en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, entra a defender su apostolado. Lo más probable es de que había cuestionamientos dentro de la congregación a causa de que alguien haya venido a mencionar si realmente Pablo tenía el derecho para declararse ser apóstol y para servir como le estaba sirviendo, ya que lo más probable es de que algunos ya habían escuchado de Pedro, o como en el pasaje se entiende, menciona a Cefas y los otros apóstoles. Obviamente Pablo comienza en el versículo 1 mencionándoles de que él había tomado la decisión de obedecer a Dios después de que el mismo Jesucristo se había presentado en su camino a Damasco. Cuando Pablo caminaba hacia Damasco, él se le manifiesta y le expresa la voluntad de parte del Señor de que quería que Pablo le sirviera y que le sea misionero hacia los gentiles. Es ahí donde Pablo encuentra en esta manifestación del Señor su derecho a ser declarado apóstol, porque él vio al Señor resucitado, como vemos en otros pasajes en el Nuevo Testamento, que era uno de los requisitos para que esa persona pueda ser considerado apóstol.
Y como sabemos en Hechos, en el capítulo 9, esta historia que es muy conocida, Pablo encuentra al Señor Jesucristo en su camino, mientras él estaba yendo en la desobediencia. El Señor, en su gracia y en su misericordia, se le presenta y le da la gran tarea de ir a evangelizar a todo el mundo. Pablo entiende eso y dice: yo conozco de la obligación que me fue dada, pero yo lo tomo como una responsabilidad moral y libremente he venido a servirles a ustedes para que ustedes vean mi amor por ustedes. Y les menciona, en ese momento le dice: ¿acaso solamente Cefas o acaso los otros apóstoles tienen derecho a comer y a beber? ¿Acaso solamente ellos tienen derecho a tener una familia y que su familia sea sustentada? ¿Nosotros no deberíamos tener lo mismo? Pablo estaba diciéndole a la iglesia: yo tengo el derecho, si yo quisiera, de pedirles a ustedes algo. Pero yo no quiero considerar esto como una obligación hacia ustedes, sino que ustedes manifiesten su reconocimiento a la labor que yo he hecho por amor a ustedes. Y en eso Pablo menciona algunas historias como: ¿acaso un soldado va a defender la nación o la causa sin recibir un salario? ¿Acaso una persona que trabaja en el campo no recibe del fruto? ¿Acaso una persona que siembra no va a tomar de la cosecha? Pablo estaba mencionando de que su esfuerzo, que en este caso era físico y espiritual también, tenía que ser reconocido por medio de ofrendas que le ayudan a mantenerse en su sustento. Ahora, Pablo, obviamente, aprovechando su posibilidad de servir o de trabajar en las cosas que él era hábil, él pudo desarrollar un ministerio en el cual muchas veces se autosustentaba para evitarse el tropiezo a otros. Pero Pablo estaba diciendo aquí: la verdad es de que el que sirve del evangelio tiene que vivir del evangelio. Nosotros a veces nos olvidamos de que aquellos que nos sirven, sean pastores, sean misioneros, han dejado su vida. Han podido dejar muchos de ellos una carrera o una profesión y se han dedicado de lleno a servir al Señor. Muchos con limitaciones económicas, muchos aún inclusive llevando a sus familias a limitarse en muchas cosas que pudieran, por amor a nosotros, los que somos sus ovejas, los que somos miembros de la iglesia. Ellos dedican horas y horas. Lamentablemente es mal reconocida por muchas iglesias ese esfuerzo que ellos tienen, que hacen diariamente por velar por nosotros. A veces no reconocemos porque no sabemos exactamente todo lo que ellos hacen. Pero la verdad es que un pastor o alguien que sirve en el ministerio hace mucho esfuerzo, más allá de lo que nosotros mismos nos imaginamos, para servirnos en el estudio de la palabra de Dios, en la preparación de ello. A veces cuando nos buscan y dan consejería, cuando están hablando a otros de Cristo, cuando ellos ayudan a otros ministerios para que los ministerios salgan adelante y encaminan a una iglesia, el esfuerzo que ellos desarrollan detrás de todo esto es grande. Lo que pasa es que a veces solamente pensamos que es una persona que solamente viene los domingos, da un mensaje y se va. La obra del ministerio es mucho más que eso. Y es ahí donde nosotros debemos reconocer y sobre todo vivir agradecidos, porque si usted ha llegado a conocer a Cristo, si usted ha llegado a crecer en Cristo, es porque Dios ha utilizado a esas personas para que usted pueda, en primer lugar, ser salvo y después de ser salvo, ser alimentado para que usted vaya creciendo. Lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros es fruto del esfuerzo también de aquellos hombres que sirven apasionadamente, velando por nuestros intereses para que nosotros podamos primero ser salvos y después crecer a la imagen de Cristo y servir en la iglesia. Si usted y yo estamos agradecidos por lo que eso representa, ese solamente hecho
debería llevarnos a nosotros a movernos a vivir agradecidos por aquellos que con amor, esfuerzo y dedicación, y a veces con limitaciones de sus familias, sirven apasionadamente en el reino. Pablo en la carta a Timoteo le dice de que los que sirven o gobiernan en la iglesia deberían ser considerados como dignos de doble honor. En otras palabras, deberían ser reconocidos más que otros. Lamentablemente, a veces, en algunas iglesias los pastores reciben un sueldo muy limitado, y no porque las iglesias no pudieran, es porque la iglesia no les reconoce. Y a veces nosotros no nos damos cuenta del gran esfuerzo que ellos hacen. Si Dios ha hecho grandes cosas a través de esas personas, deberíamos vivir agradecidos. El mismo Señor Jesucristo, hablando Pablo en la carta a los Corintios, en el versículo 14 de este pasaje, dice: así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. En otras palabras, que vivan del fruto del esfuerzo de la predicación del Evangelio. ¿Estamos nosotros honrando al Señor y viviendo agradecidos por aquellos que nos han servido apasionadamente? O, lamentablemente, nos falta todavía reconocer el esfuerzo y vivir agradecidos. Que cada uno de nosotros honremos a aquellos que con amor velan por nosotros y brindémosles de esta manera, con nuestro reconocimiento, el valor que ellos merecen. Que Dios nos ayude a vivir agradecidos por nuestros pastores. Que Dios nos bendiga.